Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en el universo digital, ese espacio donde desgranamos con pasión y detalle los entresijos de las vidas de nuestras celebridades favoritas y, por supuesto, las relaciones que encienden la chispa de la curiosidad y la emoción en nuestros corazones. Hoy nos adentramos en un terreno que estoy convencida, resonará profundamente en muchos de ustedes. Nos sumergiremos en la fascinante historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos ha regalado tantas idas y venidas, tantas alegrías y sí, también momentos de dulce incertidumbre. Pero lo que hoy nos ocupa, y que ha hecho que este tema resuene con una fuerza inusitada, es una confesión que, aunque sencilla en su forma, es monumental en su significado: el osito de Kerem, un amor que de alguna manera perdura. Sí, lo han escuchado bien. Porque a veces las pruebas de amor más contundentes no se manifiestan en la ostentación de anillos de compromiso deslumbrantes o en declaraciones públicas grandilocuentes que inundan las redes sociales. En ocasiones son los pequeños detalles, los gestos aparentemente insignificantes que, al ser desvelados años después, nos hablan con una claridad pasmosa de una conexión que trascendió el tiempo y las circunstancias. Prepárense para un viaje que promete ser intensamente emocional, porque vamos a desentrañar qué significa realmente esta confesión, cómo se entrelaza con la intrincada trama de su historia compartida y por qué este humilde osito se ha erigido en un símbolo tan poderosamente evocador de su vínculo. Y antes de lanzarnos de lleno en esta apasionante travesía, si aún no se han unido a nuestra creciente familia de apasionados del entretenimiento, les invito de la manera más cordial a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí y, sobre todo, a que activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni un ápice de nuestro contenido. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir explorando y trayéndoles las historias más cautivadoras. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Cuando pronunciamos los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es prácticamente imposible evocar la química innegable, esa electricidad palpable que irradiaron en cada escena de Sen Kalkam, esa telenovela que para muchos de nosotros se convirtió en sinónimo de amor de verano, o Hakan, el guardián del amor, dependiendo de la región. Esa chispa, ese entendimiento mutuo que parecía nacer de un lenguaje secreto compartido, trascendió las fronteras de la ficción para conquistar, para hechizar, a millones de fans dispersos por todos los rincones del planeta. Tras el rotundo éxito de la serie, su relación sentimental se convirtió, de manera casi instantánea, en el epicentro de una atención mediática voraz. Surgieron rumores, se confirmaron a través de escasos pero significativos destellos públicos, vivimos momentos de felicidad radiante capturados por los flashes y, como suele ser una constante inexorable en el volátil mundo de las celebridades, también atravesamos periodos de profunda incertidumbre y especulación febril sobre su estado sentimental. A pesar de las ingentes presiones externas, de los constantes escrutinios y de los inevitables altibajos inherentes a cualquier relación, siempre ha persistido una corriente subterránea de afecto, de respeto mutuo, o al menos, esa es la impresión que la mayoría de nosotros hemos logrado captar, esa sensación que nos ha mantenido expectantes. Y es precisamente en este contexto, cargado de expectativas y de una historia pública ya de por sí intensa, donde emerge la figura de este enigmático osito de Kerem, un detalle que en principio podría parecer hasta trivial, hasta insignificante, pero que hoy, tras esta revelación, adquiere un significado que roza lo monumental. La confesión en sí misma, ese hecho que ha desatado esta caudalosa ola de comentarios, de análisis y de apasionados debates, se centra en un objeto singularmente peculiar, un osito de peluche. Y no nos referimos a cualquier osito, a uno genérico de tienda. Estamos hablando de un osito muy específico, uno que Kerem obsequió a Hande en un momento concreto y cargado de significado durante el apogeo de su relación. Lo verdaderamente fascinante y conmovedor de esta revelación es que años después de que su relación pública tomara rumbos distintos, después de que el telón cayera sobre su historia de amor en el ojo público, Hande ha manifestado públicamente que aún conserva ese osito, y que este objeto posee para ella un valor sentimental que trasciende lo cuantificable, un valor incalculable. Intenten imaginar por un momento esta escena: una actriz de la talla de Hande Erçel, tan exitosa, tan envuelta en un torbellino de éxitos, de reconocimientos y de un estilo de vida a menudo asociado con el lujo y las comodidades más exquisitas, conservando celosamente un objeto tan simple, tan inherentemente terrenal, como un tierno osito de peluche. Esto, Kerry. Dos amigos, nos dice mucho más de lo que cualquier discurso elaborado o cualquier tratado psicológico podría jamás expresar. Nos habla de los recuerdos que atesoramos, de esos gestos que con su aparente sencillez,
tienen la capacidad de marcar un antes y un después indelebles en la trayectoria de nuestras vidas, y de cómo ciertos objetos, a menudo modestos, pueden transformarse en anclas emocionales poderosísimas, en receptáculos vivos de experiencias pasadas y de sentimientos que, aunque el tiempo pase, permanecen latentes. ¿Pero por qué precisamente un osito de peluche? Si nos detenemos a reflexionar sobre el simbolismo inherente a este objeto, las capas de significado se van desvelando ante nuestros ojos. Los ositos de peluche son, por antonomasia, objetos que asociamos intrínsecamente con la infancia, con la inocencia pura, con la sensación de seguridad, de comodidad reconfortante y sobre todo con el afecto incondicional. Son compañeros silenciosos en nuestros momentos de soledad más profunda o de tristeza abrumadora, son protectores sutiles en las horas más oscuras de la noche, esos momentos en los que el miedo puede acechar. Que Kerem en su momento haya elegido regalarle un osito a Ande sugiere, de manera casi poética, un profundo deseo de brindarle consuelo, de ofrecerle protección, y de dejarle un recordatorio tangible, palpable, de su cariño. Y el hecho de que Ande, incluso después de que sus caminos vitales hayan tomado direcciones divergentes, siga conservando ese osito, es una declaración, una manifestación poderosa de lo que ese gesto y esa conexión significaron para ella en su momento. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un simple juguete, es, en esencia, un símbolo de un amor que, en el contexto de su historia, fue genuino, fue profundo y dejó una marca imborrable. Ahora adentrémonos en las profundas implicaciones que esta confesión trae consigo. Vivimos en una industria, la del entretenimiento, donde las relaciones sentimentales a menudo son percibidas, y a veces se comportan, como efímeras, como superficiales, como meros espectáculos para la galería. En este panorama, la revelación de Ande sugiere, de manera contundente, que su vínculo con Kerem poseía raíces mucho más profundas de lo que muchos llegaron a pensar. No se trató en absoluto de una simple aventura pasajera, de un romance fugaz o de una estrategia cuidadosamente orquestada de relaciones públicas. Hubo emociones auténticas, hubo gestos cargados de significado, y sobre todo, hubo recuerdos que, lejos de desvanecerse, han perdurado en el tiempo. La confesión de Ande, es importante recalcar, no implica necesariamente que ambos estén considerando una reconciliación o que tengan intenciones de retomar su relación en el presente. Sin embargo, lo que sí valida de manera inequívoca es la autenticidad de la experiencia que compartieron. Es un reconocimiento público, un testimonio sincero, de que hubo algo especial, algo único, algo que dejó una huella imborrable en sus vidas. Además, esta confesión llega en un momento temporal que resulta particularmente interesante y revelador. Ambos han seguido adelante con sus respectivas vidas, cada uno construyendo sus exitosas carreras, y hasta donde el ojo público puede percibir, explorando también otras relaciones sentimentales. Sin embargo, la mención tan sutil pero tan potente del osito de Kerem, trae de vuelta la conversación sobre su pasado compartido, sobre esa etapa que cautivó a tantas personas. ¿Podría ser este un guiño cómplice a esos fans que aún albergan la esperanza de su unión? ¿Es acaso una forma de cerrar un capítulo de su vida de una manera íntima y sentimentalmente significativa? ¿O es simplemente una expresión sincera y desprovista de pretensiones de gratitud por un gesto que, de manera particular, la marcó profundamente? Sea cual sea la intención exacta que subyace en su corazón, el resultado es el mismo: ha avivado, con una fuerza renovada, la llama de la nostalgia en el público y ha obligado a muchos a replantearse, a reevaluar, la verdadera profundidad de su historia conjunta. La manera en que Ande ha elegido compartir esta intimidad también merece una reflexión profunda. No ha sido a través de un comunicado de prensa cargado de dramatismo, ni mediante una entrevista explosiva diseñada para generar titulares sensacionalistas. Lo más probable es que esta confidencia haya surgido de una forma mucho más natural, de manera casual, quizás en un contexto más íntimo y personal, lo que sin duda le confiere una capa adicional de autenticidad y credibilidad. Cuando las figuras públicas comparten detalles tan personales, especialmente aquellos que evocan emociones genuinas y profundas, resulta mucho más fácil para el público conectar con ellas a un nivel humano, a un nivel de empatía. Nos recuerdan, de una manera conmovedora, que detrás de las cámaras, de las elaboradas producciones y de las glamurosas alfombras rojas, existen personas de carne y hueso, con sentimientos complejos, con recuerdos preciados y con la capacidad de ser profundamente conmovidas por gestos de amor, por actos de cariño sincero. Pensemos en la narrativa que esta revelación construye.
A lo largo de los años hemos sido testigos, casi como espectadores privilegiados, de la evolución de su relación pública, de su aparente solidez, de su posterior separación, y ahora, de este detalle íntimo que subraya la perdurabilidad del afecto, la persistencia de un cariño que en su momento fue real. Es una historia que, aunque quizás no haya culminado en un felices para siempre en el sentido más tradicional y romántico, sí parece estar adquiriendo un epílogo conmovedor y lleno de significado. La mención del osito de Kerem funciona, en este sentido, como un punto final, pero no como un punto final que denote negación, amargura o resentimiento. Es más bien un punto final que está cargado de reconocimiento, de aprecio y de una comprensión mutua de lo vivido. Es como si Ande estuviera diciendo con este gesto: sí, las cosas tomaron caminos distintos, las circunstancias nos separaron, pero lo que vivimos fue real, fue significativo, y conservo conmigo los ecos, la esencia de ese cariño que compartimos. Este tipo de detalles, estos pequeños destellos de intimidad revelados al público, juegan un papel crucial en la forma en que la sociedad y los fans perciben a las celebridades. Cuando observamos que estas figuras públicas conservan objetos que les recuerdan a personas importantes en sus vidas, que les traen a la memoria momentos significativos, es inevitable que sintamos empatía. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre los objetos que guardamos en nuestros hogares y en nuestros corazones, y sobre las historias que cada uno de ellos encierra. Es un recordatorio poderoso de la universalidad de la experiencia humana, el amor, la pérdida, el recuerdo, la capacidad de ser tocados por gestos que trascienden lo material. Para Ande este osito es mucho más que un simple peluche, es un talismán, una reliquia de un amor que en su momento la hizo sentir especial, querida y validada. Y para nosotros como espectadores y seguidores, es una ventana hacia la intimidad de su pasado, hacia un instante fugaz en el tiempo en el que el cariño se manifestó de una manera tierna, vulnerable y sobre todo, memorable. Es fundamental comprender, y esto es un matiz importante, que este tipo de confesiones públicas no siempre deben interpretarse como una invitación directa a la especulación desenfrenada sobre una posible reconciliación. En muchas ocasiones, y es probable que este sea el caso aquí, son simplemente una forma honesta y sincera de compartir una verdad personal, de honrar un capítulo de la vida que, a pesar de haber concluido, dejó una marca positiva y significativa. El osito de Kerem se ha transformado, en el imaginario colectivo, en un símbolo potente de ese amor que, aunque quizás no haya florecido en un matrimonio duradero o en una relación perenne, sí fue un amor real, un amor que existió y que, sin duda alguna, dejó una huella imborrable. Y esa huella, esa marca imborrable manifestada en la forma de un tierno y entrañable osito de peluche, es lo que Ande ha decidido, de manera tan conmovedora, compartir con el mundo. Hemos transitado un camino fascinante partiendo de las especulaciones más fervientes sobre la naturaleza de su relación, para llegar a una comprensión más profunda del valor intrínseco y emocional de un regalo aparentemente tan simple. Hemos sido testigos de cómo la brillantez y el glamour del mundo del entretenimiento, con su constante brillo y sus expectativas de perfección, a veces pueden ensombrecer la sinceridad y la autenticidad de las emociones más profundas. Pero gestos como este, revelados con tanta naturalidad por Ande, nos recuerdan que la autenticidad, la vulnerabilidad y la profundidad de los sentimientos son, en última instancia, lo que verdaderamente resuena en nuestros corazones. El osito de Kerem no es solo un objeto material, es un testamento silencioso de un afecto que, aunque hoy sea principalmente un recuerdo, sigue latiendo, sigue vivo, en el rincón más íntimo del corazón de Ande. Es la prueba irrefutable de que algunos amores, incluso si las circunstancias y el tiempo impiden que perduren en el presente, dejan una marca imborrable en el alma, una marca que a veces, un simple osito de peluche puede evocar con una potencia sorprendente. Así que para recapitular y asimilar todo lo compartido, hoy nos hemos sumergido en la significativa y conmovedora confesión de Ande Erçel sobre el legendario osito de Kerem. Hemos explorado detenidamente cómo este gesto, en apariencia humilde, se ha transformado en un símbolo poderoso de un amor que, aunque su etapa pública haya concluido, ha dejado una huella imborrable en la memoria y en el corazón de la actriz. Hemos analizado con detenimiento el profundo simbolismo que encierra un osito de peluche. Su importancia capital en la narrativa de su relación y cómo esta revelación, tan íntima y personal, nos conecta de una manera única con la autenticidad de sus sentimientos. Hemos podido constatar que más allá de los titulares llamativos, de las portadas de revistas y de las incesantes especulaciones, existen historias de afecto genuino, historias de conexiones humanas profundas que, a pesar de las adversidades y las separaciones, logran perdurar en el recuerdo y encontrar un refugio seguro en el corazón.
Ha sido un absoluto placer y un honor acompañarlos en este análisis tan emotivo y revelador. Agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo y que hayan dedicado su valioso tiempo a compartir este momento de reflexión conmigo. Espero de la manera más sincera que este vídeo les haya resultado no solo interesante, sino que también les haya aportado una nueva perspectiva, una mirada más profunda sobre la compleja y fascinante historia de Andy y Kerem. Me encantaría, sinceramente, conocer sus opiniones sobre esta confesión. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué piensan ustedes sobre el poderoso simbolismo de este osito? ¿Creen que este gesto habla realmente de un amor que, de alguna manera, perdura en la memoria, incluso después de que las vidas hayan tomado caminos separados? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leerlos, por interactuar con ustedes y por debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha aportado valor y les ha conmovido de alguna manera, les ruego encarecidamente que no olviden dejar un asterisco me gusta en el vídeo. Este simple gesto nos ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir nuestras historias y a que nuestro canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona a quien crean que este tema pueda interesarles o conmoverles. Y lo más importante, si aún no forman parte oficial de nuestra comunidad, pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Gracias de nuevo por ser parte activa de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Hasta pronto.